a 600 metros bajo el nivel del Mar Caribe, frente a la costa occidental de Cuba, se encuentra un complejo de estructuras de piedra que no deberían existir. Pirámides, caminos. Pirámides frente a la costa de Cuba, a 600 metros de profundidad. ¿Quién construyó esas estructuras? ¿Cómo llegaron hasta allí? Edificios dispuestos en patrones geométricos sobre una meseta plana, demasiado profunda para que alguna civilización humana haya podido asentarse allí. 2 de estas pirámides han sido exploradas por buceadores y cartografiadas mediante sonar, el método que utilizamos para localizar objetos en aguas profundas. El sitio fue descubierto en 2001, fue filmado en 2002, emitido por National Geographic en 2003, y luego, durante 25 años, casi nadie ha regresado. La tecnología para llegar allí existe, se conocen las coordenadas, las grabaciones están archivadas. Entonces, ¿por qué nadie ha regresado? La respuesta no es la que piensas. Un estudio que reveló demasiado. Era mayo, el contrato era sencillo. Una pequeña empresa de exploración canadiense-cubana llamada Advanced Digital Communications había sido contratada por el gobierno cubano para realizar una tarea sumamente aburrida: buscar barcos hundidos, galeones españoles que se habían hundido en el Caribe durante la época colonial. Embarcaciones que, según los rumores, transportaban oro y plata con destino al tesoro español cuando tormentas, guerras o simplemente mal tiempo las enviaron directamente al fondo del mar. Las aguas territoriales de Cuba nunca habían sido cartografiadas correctamente. Y tras siglos de navegación colonial, nadie sabía con certeza cuántos naufragios yacían allí, en la oscuridad. Si sumerges algo así, dejas que el agua lo cubra y eliminas los escombros. Obtienes estructuras escalonadas muy finas. La tarea consistía en encontrarlas. Selitsky era la topógrafa principal. Había emigrado a Canadá tras el colapso de la Unión Soviética y fundó la empresa con su socio, Paul Weinsweg, un empresario canadiense especializado en tecnología de aguas profundas. Su embarcación estaba equipada con un sonar de barrido lateral de grado militar adaptado para uso comercial, capaz de producir imágenes detalladas de la topografía del lecho marino a profundidades que aplastarían un cuerpo humano sin protección. Las compañías petroleras y de telecomunicaciones pagaban grandes sumas de dinero por este tipo de cartografía. Cuba lo había pagado. He aquí lo que resulta extraño. Durante meses, la prospección hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. El equipo cartografió secciones de la plataforma continental, documentaron varios sitios de naufragios prometedores, construyeron una imagen detallada del terreno submarino alrededor de la isla. Nada inusual, nada controvertido. Entonces llegaron al tramo de océano, frente a la península de Guanahacabibes, el punto más occidental de Cuba, una remota franja de tierra que se adentra hacia la península de Yucatán. Los ángulos son demasiado uniformes, la simetría es impecable. Las estructuras están dispuestas entre sí como si alguien, en algún momento, hubiera decidido dónde colocar cada una. La mañana después del descubrimiento, por fin lo dice en voz alta. Describe lo que ve como un diseño arquitectónico perfectamente geométrico. Viniendo de ella, no es una simple floritura, es un veredicto. Y en el instante en que lo dice, la siguiente pregunta ya empieza a surgir en el ambiente. La pregunta que, a la larga, guiará todas las decisiones posteriores, incluido el silencio. ¿Quién lo construyó? 9 meses de atención mundial. La noticia estalló a finales de 2001 y causó un gran revuelo. National Geographic lo cubrió. Reuters distribuyó la historia a nivel mundial. The Washington Post le dio un amplio espacio. El descubrimiento se difundió a través de programas de noticias, los primeros documentales especiales y el panorama en rápida expansión de los foros de Internet y los sitios web de historia alternativa. La idea de una ciudad sumergida frente a las costas de Cuba cautivó la imaginación del público como pocas historias arqueológicas lo habían hecho. ¿Son solo rocas o los restos de una ciudad antigua? Algunos detalles apenas comienzan a revelarse por primera vez. He aquí la parte que muchos olvidan. El gobierno cubano no ocultó la historia, sino que la acogió con entusiasmo. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente designó investigadores para asesorar sobre el proyecto. Para ello, recurrieron a Manuel Iturralde Vinent, geólogo senior del Museo de Historia Natural de Cuba, y uno de los geocientíficos más respetados de la isla, para que revisara los hallazgos. Iturralde Vinent es la segunda persona de esta historia que debes visualizar con claridad.
No es el tipo de científico que busca titulares, es el tipo de científico que mide sus palabras antes de pronunciarlas. De esos que llevan décadas corrigiendo discretamente a aficionados que se entusiasman demasiado con las formaciones rocosas. Cuando le entregaron los datos del sonar de Cuba, hizo lo que hace un científico meticuloso. Se negó a descartarlos. Se negó a respaldarlos. Reconoció que las imágenes mostraban formaciones inusuales que justificaban una investigación más profunda. Señaló que la geología del oeste de Cuba era compleja, que la región se ubicaba cerca de un límite tectónico donde interactuaban múltiples placas, y que eventos de subsidencia inusuales eran, al menos teóricamente, posibles. Y entonces dijo lo único que un científico riguroso podía decir. Solicitó más datos. Ahora, antes de que la historia dé un giro. Si llegaste aquí porque el título te prometía la respuesta a por qué nadie ha regresado, este es el momento de quedarte. El próximo capítulo es donde comienza el silencio. Y una vez que comprendas lo que se hizo y lo que no se hizo entre 2002 y 2003, el resto te arrastrará hasta el final. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a quienes se niegan a dejar que un descubrimiento arqueológico tan extraño permanezca sin ser examinado en el fondo del Caribe. Casi todos los que participaron en 2001 se marcharon. Nosotros no lo haremos. Se organizó una expedición de regreso para el verano de 2002. Este era el momento crucial. El sonar puede ser ambiguo. El sonar puede malinterpretarse. La confirmación visual directa resolvería la cuestión de una forma u otra. Hay una enorme cantidad de historia humana no registrada bajo la superficie del océano de la que no sabemos casi nada. El equipo de seguimiento desplegó un dispositivo remoto. Vehículo operado, un ROV, capaz de sumergirse a las profundidades extremas donde se habían detectado las anomalías. Cámaras, equipos de iluminación. El vehículo descendería a la meseta y capturaría imágenes visuales directas de lo que hubiera allí abajo. El ROV llegó al sitio, descendió, las imágenes regresaron. Y lo que el público vio, lo que se mostró en el documental de National Geographic de 2003, lo que circuló en el puñado de clips que han salido a la luz desde entonces, fueron imágenes de aguas turbias y oscuras de grandes formas parecidas a piedras. La visibilidad era escasa, la iluminación era limitada, las formas eran enormes, pero indistintas. Zalitsky y Weinswig, al revisar la toma de la cámara, dijeron que las imágenes lo confirmaban todo. Estructuras piramidales, bloques encajados, evidencia de construcción artificial.
Los escépticos replicaron que las mismas imágenes podrían mostrar igualmente formaciones naturales, roca volcánica, piedra caliza erosionada o sistemas de cuevas colapsadas. Las imágenes eran reales, pero no lo suficientemente nítidas como para convencerlos. Lo que el proyecto necesitaba a continuación era la expedición que lo aclarara. Mejores cámaras, más tiempo de buceo, múltiples ángulos y, posiblemente, la recuperación de muestras físicas para analizar en busca de marcas de herramientas. Se discutieron los planes. Se barajaron posibles colaboraciones. Se expresó optimismo. Esa expedición nunca se puso en marcha. Y lo que ocurrió en los meses transcurridos entre la emisión del documental de 2003 y el momento en que la historia desapareció, nunca ha sido explicado del todo por nadie que estuviera allí. En el momento en que las cámaras se apagaron, Selitsky y Weinswig siguieron concediendo entrevistas durante 2003 y principios de 2004, seguros, elocuentes. Hablando ya de la siguiente inmersión, mencionaron socios, mencionaron instituciones, mencionaron plazos. Entonces, poco a poco, las luces empezaron a apagarse. Las entrevistas disminuyeron. Los correos electrónicos de seguimiento dejaron de recibir respuesta. Advanced Digital Communications, la empresa que había realizado el descubrimiento, guardó silencio. Este yacimiento estuvo sumergido hace unos 50.000 años, y no se conoce ninguna cultura que pudiera haber creado el tipo de estructuras que se dice que hay en ese lugar. Iturralde Vinent, quien había sido el científico cubano más destacado vinculado públicamente al proyecto, retomó su carrera profesional y rara vez volvió a hablar públicamente sobre las estructuras submarinas. Las instituciones arqueológicas internacionales que habían mostrado interés inicialmente declinaron cortésmente. Las principales organizaciones de investigación oceanográfica, Woods Hole, Scripps y las agencias oceanográficas nacionales de Estados Unidos y Europa, nunca incluyeron el yacimiento cubano en sus programas de investigación. En pocos años, el descubrimiento submarino más comentado de principios del siglo XXI prácticamente desapareció del debate científico serio. No fue refutado, ni explicado, simplemente se olvidó. Esta es la parte que nadie quería repetir en voz alta, porque una vez que uno empieza a preguntarse por qué un descubrimiento tan importante cae en el olvido, tiene que empezar a preguntarse quién se beneficia de ese silencio. El problema radica en la profundidad. Esto es lo que la comunidad científica comprendía en 2003 y lo que casi nadie fuera de ella entendía del todo. La profundidad en sí misma era el problema, y la profundidad hacía que todo el descubrimiento fuera peligroso. Las estructuras se encuentran aproximadamente entre 600 y 750 metros por debajo de la superficie actual del mar. Los seres humanos no construyen ciudades en el fondo del océano, las construyen donde pueden vivir, trabajar y tener acceso a agua dulce. Para que el sitio de Cuba hubiera sido construido por manos humanas, habría tenido que ser en tierra firme o en aguas costeras poco profundas, lo que significa que en algún momento del pasado, ese trozo de lecho marino tuvo que estar al nivel del mar o por encima de él. Ahora, veamos las matemáticas. La última vez que el nivel global del mar fue significativamente más bajo que hoy fue durante el último máximo glacial, el punto álgido de la última era glacial, hace aproximadamente entre 20,0 y 26,0 años. Enormes capas de hielo cubrieron gran parte de Norteamérica y Europa, reteniendo enormes cantidades de agua y reduciendo el nivel del mar en todo el mundo entre 120 y 130 metros aproximadamente. 130 metros no son 600 metros, ni siquiera se acercan. Incluso en el punto más bajo de la última glaciación, el sitio de Cuba habría estado a cientos de metros bajo el agua. Para construir arquitectura en esa meseta a nivel del mar, habría que remontar la fecha de construcción a un periodo tan antiguo que cualquier civilización capaz de construir un complejo de esta magnitud sería anterior a todo lo que se sabe actualmente sobre la prehistoria humana. La alternativa es tectónica. El oeste de Cuba se encuentra en una zona tectónicamente activa. La placa del Caribe, la placa norteamericana y varias microplacas más pequeñas interactúan de maneras complejas. Los terremotos ocurren. La geología es dinámica, pero la magnitud del hundimiento necesario para que una masa de tierra descienda desde el nivel del mar hasta 600 metros bajo la superficie es extraordinaria. Un evento tectónico catastrófico o un proceso sostenido de hundimiento durante miles de años, a ritmos que superan con creces cualquier dato documentado en el registro geológico del Caribe. El propio Iturralde Vinent lo reconoció.
Señaló que, si bien teóricamente eran posibles eventos tectónicos inusuales, el registro geológico del oeste de Cuba no mostraba evidencia del hundimiento catastrófico que se requeriría. Por lo tanto, el sitio es demasiado profundo para las explicaciones del nivel del mar de la era glacial, demasiado profundo para los procesos tectónicos documentados, demasiado profundo para cualquier cronología que se ajuste a la historia humana establecida. El descubrimiento en Cuba planteaba un problema que no podía resolverse dentro de los marcos existentes. Si las estructuras eran artificiales, implicaban una historia humana que contradecía todo lo que la arqueología y la geología convencionales consideraban cierto sobre el Caribe. Si las estructuras eran naturales, se trataba de una formación inusual, pero en última instancia insignificante, interesante para los especialistas, pero que no justificaba el enorme gasto de la investigación en las profundidades oceánicas. Ante esa disyuntiva, la comunidad científica no eligió ninguna. Optó por el silencio. Y ese silencio tenía un nombre que nadie quería ponerle: Bimini, y la palabra prohibida. La sombra que ha perseguido el descubrimiento de Cuba desde sus inicios es el camino de Bimini. En 1968, buzos que exploraban la costa de Bimini, en las Bahamas, descubrieron lo que parecía ser un camino pavimentado en el lecho marino poco profundo. Grandes bloques de piedra, de forma aproximadamente rectangular, dispuestos en línea recta a lo largo de aproximadamente media milla. El descubrimiento desató décadas de debate. Algunos investigadores argumentaron que era evidencia de una civilización perdida. Otros argumentaron que era roca de playa natural que se había agrietado en formas rectangulares debido a la erosión ordinaria. La controversia nunca se ha resuelto definitivamente. La geología convencional considera a Bimini como un yacimiento natural. Investigadores alternativos siguen argumentando lo contrario. El yacimiento cubano se encuentra en las mismas aguas, en el mismo contexto geológico general, en la misma zona de misterio caribeño. Cuando se anunció el descubrimiento en 2001, las comparaciones con Bimini fueron inmediatas. Algunos investigadores sugirieron que ambos podrían ser restos conectados de la misma civilización perdida, sumergidos a diferentes profundidades por los mismos eventos catastróficos. Otros vieron la comparación como algo condenatorio. Bimini había sido objeto de controversia durante décadas sin resolución. Añadir otra formación submarina ambigua a la lista solo alimentaría teorías marginales sin generar progreso científico. Y luego estaba la palabra Atlántida. El relato de Platón, la fuente escrita más antigua de la leyenda, sitúa la civilización perdida en el océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules. Una historia de diluvio porque nuestra especie se desarrolló durante este período de aumento del nivel del mar. Por lo tanto, para mí, esto es fundamental para comprendernos como especie, y deberíamos investigarlo. El Caribe se ajusta mejor a los parámetros generales de su descripción que muchos otros lugares propuestos. Cuando el descubrimiento de la Atlántida en Cuba llegó a los medios, la especulación sobre ella se disparó. Se escribieron libros, se propusieron documentales. Sitios web y foros de historia alternativa se aferraron a la historia. En el imaginario popular, la ciudad submarina cubana se convirtió en una posible confirmación de la leyenda de la civilización perdida más famosa de la historia de la humanidad. Esa asociación pudo haber sido el golpe final al interés científico serio. La arqueología convencional lleva décadas distanciándose de la especulación sobre la Atlántida. La leyenda se ha utilizado para justificar innumerables afirmaciones pseudoarqueológicas, desde teorías sobre antiguos astronautas hasta narrativas profundamente problemáticas sobre civilizaciones avanzadas que supuestamente precedieron a los pueblos indígenas. Los investigadores serios evitan cualquier asociación con la Atlántida por una cuestión de supervivencia profesional. Cuando el descubrimiento de Cuba se vio envuelto en la leyenda, la comunidad científica tuvo una poderosa razón adicional para dar un paso atrás. Apoyar la investigación en el sitio implicaría asociarse con teorías marginales. Significaría arriesgar la credibilidad profesional, y así fue como una imagen de sonar confirmada. Una expedición posterior y un documental de National Geographic terminaron bajo el mismo techo. Y cómo ese techo permaneció cerrado, mientras los que más sabían decidían si alguna vez lo levantarían. Lo que los investigadores discretos han descubierto. He aquí lo extraño. El sitio de Cuba no ha sido abandonado realmente. Simplemente ha sido abandonado por todos los que tenían financiación.
El puñado de investigadores que han continuado investigando el yacimiento durante las últimas 2 décadas lo han hecho discretamente, sin apoyo institucional, sin comunicados de prensa, sin apenas subvenciones. Se enfrentan al mismo obstáculo que el proyecto original. La profundidad hace que la exploración sea extraordinariamente costosa. La ubicación en aguas territoriales cubanas añade complicaciones políticas para los investigadores de países con relaciones tensas con Cuba. La falta de interés de la comunidad científica hace que sea casi imposible obtener financiación a través de los canales académicos habituales. Lo que estos investigadores han logrado reconstruir resulta inquietante. Las imágenes de sonar originales, reanalizadas con software moderno, siguen mostrando una regularidad geométrica difícil de explicar mediante cualquier proceso natural. Los ángulos son demasiado consistentes. La organización es excesiva. El patrón general se asemeja menos a una geología aleatoria y más a un diseño deliberado. Las imágenes del ROV de 2002, analizadas fotograma a fotograma en los años posteriores, muestran detalles que nunca se destacaron en la cobertura documental original. Algunos analistas independientes afirman ver superficies talladas, bloques encajados y elementos arquitectónicos que serían imposibles de producir mediante la erosión natural o la actividad volcánica. Estas afirmaciones no han sido sometidas a revisión por pares. No se publican en revistas de gran difusión. Circulan a través de publicaciones más pequeñas, ponencias en congresos y comunidades en línea. Nada de esto constituye una prueba. Y cada año, los datos se quedan un poco más fríos, un poco más polvorientos, un poco más lejos de cualquiera que tenga los recursos para hacer algo al respecto, incluida la mujer que los vio primero, las personas que dejaron de hablar. De todos los silencios en esta historia, el de Paulina Zelitsky es el más elocuente. Piensa en quién era ella en 2001, elocuente, segura de sí misma, una ingeniera soviética de formación con un descubrimiento entre manos que ocupó las portadas de todos los periódicos del mundo. Estos lugares se encontraban en zonas de difícil acceso, como la ciudad de La Habana, el fondo del océano cerca de Cuba y las selvas del Golfo de México. Ahora, piensen en quién ha sido ella desde 2004. No ha concedido entrevistas sustanciales, no ha publicado investigaciones posteriores, no ha respondido a las consultas de investigadores independientes. Las llamadas telefónicas quedan sin respuesta. Los correos electrónicos quedan sin contestar. El sitio web ya no existe. Weinswig ha reaparecido ocasionalmente, concediendo breves entrevistas que confirman su continua creencia en el descubrimiento original, pero que aportan poca información nueva. Ha insinuado complicaciones políticas, tensiones entre Cuba y Estados Unidos, y dificultades con las colaboraciones internacionales en materia de investigación. No ha ofrecido explicaciones detalladas. El silencio del gobierno cubano es igualmente llamativo. En 2001, los funcionarios cubanos se mostraron abiertamente entusiasmados. Vieron potencial para atraer la atención internacional, obtener prestigio científico e incluso generar ingresos por turismo. Asignaron investigadores, facilitaron la expedición de seguimiento. Luego, también ellos guardaron silencio. Ninguna institución científica oficial cubana ha publicado investigaciones sobre el yacimiento desde principios de la década de 2000. Ningún organismo gubernamental cubano ha anunciado planes para futuras exploraciones. El descubrimiento ha sido prácticamente borrado de la agenda científica oficial de Cuba. Algunos investigadores especulan que la presión provino de instituciones científicas, internacionales o de actores políticos cuyas identidades nunca han sido documentadas. El descubrimiento fue demasiado controvertido. Las implicaciones fueron demasiado desestabilizadoras. Es mejor dejar que el proyecto se desvanezca que buscar respuestas que puedan alterar las narrativas establecidas. Otros sugieren algo más concreto, que la expedición de seguimiento halló algo que todas las partes acordaron que no debería hacerse público. Algo que confirmaba la construcción artificial, pero que no podía explicarse dentro de los marcos existentes. Algo que planteaba interrogantes que nadie estaba dispuesto a responder en 2003. Son meras especulaciones. No existe evidencia documental que las respalde. ¿Quiénes saben lo que realmente ocurrió en aquella expedición de 2002? Lo que captaron las cámaras antes de que se apagaran las luces. Lo que se discutió en los meses posteriores. Lo que se decidió en reuniones cuyos asistentes nunca han sido identificados. Han optado por guardar silencio. Y cuanto más tiempo permanecen callados, más resonante se vuelve la pregunta. ¿Por qué incluso la respuesta natural es un problema? He aquí lo que nadie se atreve a decir en voz alta.
La profundidad de las estructuras cubanas no es solo un problema científico, es un problema existencial. Porque si las estructuras son artificiales, implican una de dos posibilidades, y ambas son catastróficas para las concepciones establecidas del pasado. La primera posibilidad es que la civilización humana sea mucho más antigua de lo que se cree actualmente. Para que el yacimiento de Cuba se hubiera construido al nivel del mar y luego se hubiera sumergido únicamente por la subida natural del nivel del mar. La construcción habría tenido que producirse en una época tan antigua que precede a todas las civilizaciones humanas conocidas por decenas de miles de años. Los humanos anatómicamente modernos habrían tenido que desarrollar sociedades arquitectónicas urbanas complejas mucho antes de lo que sugiere la evidencia actual. Y esas sociedades habrían tenido que desaparecer posteriormente, sin dejar rastro en el registro arqueológico convencional, salvo ruinas demasiado profundas para explorarlas fácilmente. La segunda posibilidad es que se produzcan eventos tectónicos catastróficos a escalas que actualmente no reconoce la geología convencional. Para que el emplazamiento se hubiera construido al nivel del mar, y luego se hubiera hundido hasta su profundidad actual, debido a la subsidencia, una masa de tierra habría tenido que hundirse cientos de metros en un período geológicamente breve. Los modelos geológicos utilizados para comprender el riesgo sísmico y la estabilidad costera serían fundamentalmente incompletos. El hundimiento repentino de regiones habitadas en el océano sería posible a escalas que la ciencia actual no prevé. Ninguna de las dos posibilidades resulta tranquilizadora. La primera socava la arqueología. La segunda contradice la geología, y ambas evocan el espectro de la Atlántida, no como un lugar literal de la mitología griega, sino como una categoría de acontecimiento. La destrucción repentina de una civilización, el entierro de sus restos bajo las olas. El olvido histórico se produjo hasta que la tecnología avanzó lo suficiente como para vislumbrar lo que quedó atrás. Si ocurrió una vez, podría volver a ocurrir. Esta podría ser la razón más profunda del silencio. El descubrimiento en Cuba no es solo un enigma arqueológico, es un desafío a la estabilidad del presente. Si las civilizaciones humanas pueden quedar sumergidas y desaparecer, si la Tierra misma puede hundirse sin previo aviso y arrastrar ciudades a profundidades donde jamás serán recuperadas, entonces las ciudades costeras del mundo moderno se construyen sobre supuestos que quizás no sean tan estables como muchos quieren admitir. Miami, Nueva York, Tokio, Shanghai, Bombay, todas se asientan al nivel del mar. Todas dan por sentado que el terreno bajo sus pies permanecerá inmóvil. Todas ellas dependen de modelos geológicos que el descubrimiento en Cuba, de confirmarse, pondría en entredicho. Las implicaciones no son meramente teóricas, y es posible que la comunidad científica reconociera en 2001 que algunas preguntas son peligrosas, incluso para empezar a responderlas. Las estructuras que aún permanecen ocultas, las imágenes de sonar del yacimiento cubano, siguen siendo la mejor evidencia de lo que yace en esa profunda meseta frente a la península de Guanajacavives. No se han explicado, no se han refutado, simplemente se han ignorado. Existe el equipo necesario para inspeccionar adecuadamente el sitio. La tecnología ha mejorado drásticamente desde 2001. Los vehículos modernos operados a distancia podrían capturar imágenes de mucha mayor calidad que las obtenidas durante la expedición de 2002. El costo sería considerable. La investigación en aguas profundas nunca es barata. Las complicaciones políticas persisten. Las relaciones de Cuba con las principales naciones de investigación siguen siendo complicadas. Y así, las estructuras permanecen ocultas en la oscuridad de una profunda meseta a 600 metros bajo el Caribe, documentadas una vez y luego abandonadas. Si las estructuras son naturales, el silencio es simplemente una negligencia. Una formación inusual queda sin estudiar. Datos interesantes son ignorados. Pero si las estructuras son artificiales, el silencio es algo completamente distinto. Es la evitación deliberada de un descubrimiento que pondría patas arriba supuestos fundamentales sobre la historia humana, la estabilidad geológica y la vulnerabilidad de las civilizaciones costeras. Es la elección de no saber. Las pirámides submarinas de Cuba permanecen donde Paulina Selitsky las encontró en 2001. No se han movido, no han cambiado. Se asientan en su meseta profunda, en aguas demasiado frías, oscuras y con demasiada presión para que los buzos humanos puedan alcanzarlas. Las imágenes de sonar aún se encuentran en algún archivo. Las imágenes de 2002 aún existen, aunque nunca se han publicado íntegramente.
Se conocen las coordenadas. La tecnología ha mejorado enormemente. Lo único que falta es la voluntad. Las estructuras son pacientes. Si son artificiales, llevan esperando desde antes de que se registrara la historia. Han estado esperando desde que el Caribe adquirió su forma actual. Si es que son naturales, de cualquier manera, siguen ahí. Y un día, alguien aterrizará en esa meseta y finalmente verá lo que Selitsky vio, pero esta vez con toda su nitidez. La pregunta es si esa persona aún vive o si el silencio se prolongará durante otra generación. Si sigues aquí, no eres de los que dejan que una historia como esta se desvanezca. Así que escribe la palabra pirámides en los comentarios y dime qué crees que hay ahí abajo, porque quienes se quedan para conocer la historia completa son quienes mantienen vivas preguntas como esta durante 25 años más, si es que lo hacen. Segundo, el siguiente video está en tu pantalla y es el que la mayoría de la gente se salta.